Nuevamente reciban un cordial saludo, mis queridos y queridas estudiantes de grado sexto. Para mí es un placer nuevamente compartir este momento con ustedes. Un saludo muy especial para los papitos y las mamitas que se encuentran acompañando este proceso. El día de hoy entonces vamos a continuar con nuestra clase de biología y vamos a empezar a hablar del reino fungi. ¿Listo? Ya hemos trabajado dos reinos, ¿cierto? Que es Monera y Protista. Hoy vamos a hablar del reino fungi y vamos a hacer una pequeña introducción al reino vegetal o reino plante. ¿Listo? Entonces recordemos que el reino fungi es este reino donde ubicamos o donde se encuentran los hongos. ¿Listo? Vamos a ver entonces características muy generales de los hongos. Tienen pared celular, ¿listo? Importantísimo porque es una de las características vitales para nuestros hongos. Quiere decir que esa pared celular tiene unas sustancias que se llaman quitina y celulosa que le dan un carácter de rigidez a esa pared. Pueden ser hongos unicelulares como los que vemos acá o pluricelulares, pero pueden también ser hongos microscópicos de este tipo u hongos macroscópicos. ¿Listo? Importante conocer unas partes específicas de los hongos. Tenemos una estructura sexual que se llaman los esporangios. Al referirme a sexual, estoy hablando de la reproducción. ¿Qué participan en la reproducción? Estos esporangios son unas capsulitas que guardan las esporas, porque estos organismos se reproducen a través de las esporas. Pero además tienen como unas pseudo raíces, por decirlo de alguna manera, aunque no son raíces, que se llaman hifas. ¿Sí ven? En este podemos observar mejor. Si hablamos individualmente, cada una de estas se llama hifa. Cuando hay un conjunto de hifas, estoy hablando de un micel. Los hongos son muy utilizados en la industria, se utilizan también en la medicina, ya vamos a ver por qué. Además de que a nivel de ecosistema, ¿cierto? Son muy importantes porque son organismos generalmente descomponedores, aunque hay algunos que son parásitos. Por lo tanto, importante, los hongos no realizan fotosíntesis, por lo tanto tienen una nutrición heterótrofa. Súper importante tener en cuenta esto. Vamos a empezar a ver los diferentes grupos que encontramos en los hongos. El primer grupo se llama picomicetos. Estos hongos tienen un micelo, acordémonos cuáles son los micelos, esas extensiones, que son unicelulares o también pueden ser continuos, se reproducen por esporas. Y aquí encontramos un nuevo concepto que son cenocíticas. O sea, esas células, ¿cierto? No están divididas por pared celular rígida. Tienen una pared, pero no están divididas. Generalmente son huéspedes, son parásitos, o sea, son huéspedes de algún otro organismo, y en ese encontramos dos grupos, los oomicetos y los zigomicetos. Los oomicetos generalmente son acuáticos, entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una alga, ¿cierto? Y aquí encontramos el hongo parasitándola. O también el otro grupo son los zigomicetos. En los zigomicetos encontramos, por ejemplo, el moho del pan, que tiene necesariamente que vivir en otro organismo. ¿Listo? Aunque nosotros aquí no hablemos de pan, encontramos varios organismos que participan en la producción del pan, como otro organismo como la levadura u otro organismo como bacterias. El segundo se llaman o se denominan los ascomicetos. Aquí vamos a mirar principalmente por qué los ascomicetos se llaman así. Resulta que sus esporas, ¿se acuerdan que decíamos que se reproducían por esporas? Están en un saco que se llama un asca. Si usted se da cuenta aquí, es como una copita, ¿cierto? Miren acá, como una copita. Ahí dentro van a encontrar las ascoesporas. ¿Por qué se llaman ascoesporas? Porque son las esporas de los ascomicetos. ¿Listo? Igualmente encontramos macro, ¿cierto? Que podemos observar a simple vista y micro, que son muy pequeñitos. Y en esos pequeñitos encontramos a unos organismos súper importantes que son las levaduras. Nosotros siempre hemos escuchado, ay, es que al pan le echan levadura. Pues resulta que es un hongo benéfico, porque también tenemos en nuestra cabecita a veces que los hongos solo traen problemas, que el hongo es el que le da pie a atleta, por ejemplo, que el hongo es el de la caspa, que el hongo es algo malo, pero no, miren que los hongos también los utilizamos en la industria.
Aquí las levaduras también desarrollan un proceso de fermentación. ¿Recuerdan qué es la fermentación? Lo vimos con las bacterias. Esta fermentación lo que hace es esa manera de respiración anaerobia, ¿se acuerdan? Lo que permite es ese resultado que nosotros encontramos en el pan, que es como el pan infladito, ¿cierto? Vamos a ver entonces el tercer grupo. El tercer grupo es el de los basidiomicetos. Aquí igualmente vamos a encontrar las esporas, ¿cierto? En un basidio, que es aquí internamente. Entonces acá encontramos las partes de un hongo, la idea que siempre tenemos de hongo, ¿cierto? Entonces encontramos un pie, que es este, que nosotros de pronto lo podemos asemejar a algo que se llama un tronco, pero no es tan así. Encontramos unas láminas donde van a estar esas esporas y un sombrero que las protege. Y aquí encontramos entonces el micelo, que nunca se nos olvide que es el micelo. Aquí entonces en los basidiomicetes encontramos dos grupos principales. Unos microscópicos que se denominan rollas, que al final no son tan microscópicos, que son las que vemos en las hojas de las plantas. Así estas manchas como anaranjadas son esos hongos. Se denominan rollas. Si nosotros los miramos al microscopio, son de esta manera. Entonces, estos basidios es donde se encuentran las basidiosporas. ¿Listo? Y el otro grupo son las setas, que es lo que decía, como típicamente nosotros conocemos a los hongos, que nos hacemos una imagen de hongos, así es esto, ¿cierto? Uno que tiene sombrerito y que tiene un pie y etcétera. Pero ya vemos que la diversidad de hongos es muchísima. Aquí está otro tipo de basidiomicetes, del tipo setas. Y finalmente nuestro último grupo se llaman los deuteromicetos. Los deuteromicetos son hongos que no se definen por una característica de forma de reproducción. No digo como, es que tienen basidiosporas o tienen ascoesporas. No, sencillamente tienen esporas, sí, porque así se reproducen los hongos, pero las tienen guardaditas y las cuidan dentro de algo que se llaman coníferos. Esos coníferos o conidios son estas estructuras que ven aquí que parecen manitas, ¿verdad? Entonces, aquí en estos deuteromicetos encontramos dos hongos súper importantes y principales, Penicillium y Aspergillus. Penicillium está muy relacionada con la vacuna de la penicilina. Usted va a encontrar en la lectura adjunta un poco de historia de cómo fue que se descubrió esa penicilina y para qué sirve la penicilina. El Aspergillus también es un hongo, ambos son hongos que se utilizan mucho en la industria, por ejemplo, para elaborar yogur, algunos yogures, no todos, para la elaboración de quesos, también intervienen en la elaboración de pan, etcétera, etcétera. Pero también los podemos encontrar en las frutas, ¿sí? Cuando nosotros generalmente dejamos una fruta mucho tiempo y hay mucha humedad, crece un hongo y ese hongo puede ser del género Aspergillus o llamarse Aspergillus. Hay una importante variedad que nunca se nos puede olvidar, que son los líquenes. Los líquenes también pertenecen al reino fungi, que son como estas manchitas que nosotros encontramos en los árboles, que son como curiosas, que tienen varios colores, etcétera, etcétera. Resulta que estos líquenes son una asociación o una relación de simbiosis entre un hongo y un alga. ¿Qué es la simbiosis? Una relación, independientemente del tipo de relación. ¿Listo? ¿Qué sucede acá? Entonces vamos a ver internamente cómo están organizados. Una capa, ¿cierto? De algas, de una microalga y una capa de las hifas de los hongos. Ambos se benefician. Usted sabe, el hongo no hace fotosíntesis, pero el alga sí. Entonces, el alga al estar albergada en el hongo, ¿cierto? Comparten esos nutrientes que necesitan para sobrevivir. Los hongos, o mejor dicho, los líquenes, perdón, son bioindicadores. ¿Se acuerdan que con las algas también veíamos esa palabra bioindicador? Donde yo encuentro líquenes significa que hay un aire espectacular, que el hábitat es propicio, que hay muy poca contaminación, que estamos en un hábitat sano. ¿Listo? Y vamos a ver entonces que en nuestro colegio, aunque ahorita no estamos ahí en nuestro colegio,
hemos visto de pronto unos hongos bien particulares. ¿Y por qué? Porque hay condiciones húmedas, ¿cierto? Y ahí es perfecto para que ellos crezcan. Estos son los tres tipos de hongos. Uno se conoce comúnmente como dedos del diablo, tiene un olor muy fuerte. El otro se conoce como laminilla, ¿cierto? O el nombre científico es Coprinus comatus y otro tipo es la manita rubensis. Acá usted puede mirar más detenidamente las características de estos hongos. Porque vamos a empezar con el reino vegetal o reino plante. ¿Listo? Características importantes que generalmente nos permiten o que nosotros lo reconocemos fácilmente. Tenemos entonces uno que hacen fotosíntesis, por lo tanto son organismos autótrofos y pluricelulares, tienen muchas células y realizan la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Transformar energía química o transformar energía lumínica en energía química para obtener todos los nutrientes que necesite la planta, ¿cierto? Entonces generalmente encontramos esta figurita y para que eso suceda tiene una sustancia que se denomina la clorofila. Además de que se diferencian de las algas, ¿se acuerdan que decíamos que las algas no formaban tejidos? Pues estas plantas tienen verdaderos tejidos especializados, como estos que vemos acá, ¿cierto? ¿Se acuerdan que alguna vez en la clase presencial y en el laboratorio vimos células vegetales? Entonces, esas células vegetales tienen unos conductos que se llaman xilema y floema, por donde va a circular los diferentes nutrientes, especialmente el agua, porque hay células que no realizan la fotosíntesis, sin embargo necesitan obtener los nutrientes. ¿Listo? Poco a poco vamos a empezar a ver características de las plantas más específicas porque las plantas tienen varios subgrupos. El día de hoy vamos a trabajar uno de esos subgrupos, que son los briófitos. Los briófitos generalmente nosotros reconocemos a estos, los musgos. Son las plantas más sencillas o los organismos más sencillos del reino plante. ¿Listo? En los briófitos nosotros vamos a encontrar unas partecitas que generalmente usted lo va a encontrar en la lectura anexa, en una imagen anexa. Generalmente uno dice, es que son raíces, es que son hojas, es que son esporangios. No, señor. Aquí estamos hablando de falsas raíces, falsas hojas, ¿cierto? Porque aunque son tejidos diferenciados, no tienen una estructura real de decir, esto es una raíz, cumple la función de raíz, punto. No, todo el organismo como tal tiene una función concreta, ¿listo? Obviamente hacen fotosíntesis. En los briófitos entonces encontramos tres tipos principales: las hepáticas, los musgos y los antoceros. Las hepáticas, o cómo les podemos diferenciar, principalmente por su forma. Si usted se da cuenta, las formas son muy diferentes. Las hepáticas parecen como alguitas adheridas a un sustrato, adheridas a algo, al suelo, a las rocas, a los árboles, etcétera, etcétera, pero son como planitas, si usted se da cuenta aquí en la imagen. En cambio, los musgos tienden a ser, para que usted me entienda mejor, utilizo esta expresión, desmechuzados, ¿cierto? Entonces aquí vemos, son como más desmechuzaditos, con varios filoides. Ojo que estos no se llaman hojas, se llaman filoides, ¿listo? Varios filoides. ¿Cómo se reproducen? Igualmente por esporas, ¿listo? Y son esos tapetes verdes que nosotros encontramos. Un dato importante, estos briófitos también son bioindicadores. Entonces, ¿dónde los encontramos? Aire limpio, hábitat fresco. Y finalmente tenemos a los antoceros, que tienen estas estructuras que parecen tallos, pero no son tallos. Son estructuras fotosintéticas. ¿Listo? Este es un primer pedacito de reino vegetal de los briófitos. Vuelvo y repito, son las plantas más sencillas. Y vamos a empezar a trabajar en el siguiente taller todo lo que es reino vegetal en plantas superiores. Espero que tengan un muy feliz día y cualquier duda o inquietud que tengan, con mucho gusto estoy muy presta a atenderla. Que estén muy bien, Dios los bendiga.